Hola, buenos días. Estamos en el Congreso APS organizado por el municipio de Huechuraba, una instancia súper interesante, y tenemos a nuestra primera entrevistada, mi querida Daniela Zuc Herrera, de Zuc Asociados. Daniela, primero, gusto en verte acá, siempre es bueno encontrarnos. Y nada, quería preguntarte cuál es tu interés y por qué. Bueno, me imagino cuál es tu interés, pero ¿qué opinas de esto? Porque hacer un congreso APS, que es esto que está liderando Nicolás Duvalde desde el municipio de Huechuraba, es muy interesante porque poner la innovación en el territorio creo que es vital. Y tú, como economista, con una vasta experiencia asesorando organismos internacionales, creo que tu mirada, a partir de tu presencia acá, puede ser muy, muy buena también para compartir. Cuéntanos un poco tu visión al respecto en situaciones, en eventos como este. No se Sí. tomó el micrófono. Muchas gracias, Renato. Es un honor, en verdad, ser la primera entrevista del día de hoy. Maravilloso. La verdad, para mí es muy interesante venir a aprender. Venir a aprender efectivamente desde la voz de los territorios qué es lo que se está haciendo de forma propositiva para mejorar la gestión y para que efectivamente desde la atención primaria se logre mayor resolutividad, porque eso impacta todo el sistema, ¿no es cierto?, sanitario y todas nuestras necesidades. O sea, invertir en la atención primaria es lo más rentable, es lo más costo efectivo. Los lineamientos internacionales te dicen, debemos invertir más en la atención primaria. Entonces, de repente uno, cuando ha trabajado mucho desde muy afuera, como muy generalista, tienes que volver efectivamente para ver la realidad local, aprender de casos de éxito, porque al final de cuentas esos casos de éxito es una reinvención, reasignación de recursos y es visión de liderazgo, de gestión y de pensamiento crítico, o sea, de salir del status quo, por decirlo de una manera. Yo creo que todos aprendemos con esta instancia y lo encuentro maravilloso que exista una instancia de atención primaria, porque todo el rato nos sentamos en qué pasa con los hospitales y los hospitales. Y la verdad tenemos que ver qué es lo que están haciendo en el territorio para ver qué es lo que podría funcionar a nivel más global. Yo te voy a hacer el punto respecto, yo vengo del mundo de la salud digital y lo hablábamos también un poco antes. Hoy día la innovación responde también a los territorios, ¿cierto? Y el APS es la necesidad de tener claro de que no va, lo que funciona en una comuna no va a funcionar en otra necesariamente. Y la innovación, también desde el punto de vista de la propuesta de valor de los innovadores, también nace de los territorios. Y hay veces que las tecnologías que se proponen para un territorio no sirven en otras. En Chile tenemos este centralismo que un poco nos come, y hay veces que las soluciones que se plantean a nivel central no permean a nivel central porque no es una necesidad que a lo mejor se vea como tan escalable, pero sí resuelve particularidades de territorio específico. Y ahí quiero hacer el punto, tú como experta del área económica, en cuanto a la evaluación de tecnologías sanitarias, que lamentablemente no tenemos algo tan formal en materia de salud digital particularmente, 100 dispositivos, 100 medicamentos, pero en salud digital no. Entonces, ahí, ¿cuál es tu visión desde el punto de vista del impacto económico? Porque claro, a lo mejor es muy distinto lo que podría provocar en una región metropolitana, pero hace un rato había gente de Puerto Montt acá, de otras comunas, que claramente que hay soluciones que a lo mejor sí responden a esa necesidad local. ¿Cómo lo ves tú respecto a eso, de la evaluación de tecnología sanitaria como una metodología que nos ayude a validar la propuesta de valor? Mira, acá lo central con el tema de la evaluación de tecnologías sanitarias es que la base de ella, y a lo que yo me dedico, o sea, una tecnología es todo, es desde un programa, un dispositivo, salud digital, ¿no es cierto?, medicamentos, etc. Son herramientas metodológicas para definir relación costo-beneficio. Eso es, ¿ya? Sí. Tú lo puedes aplicar a lo que quieras, ¿ya? Más hipergaláctico, menos hipergaláctico, pero es eso, raya para la suma. Y tú lo puedes hacer localmente, no tienes por qué hacer un programa o un diseño totalmente nacional. Yo en una evaluación que hicimos para la dirección de presupuesto, que es sobre la atención primaria, de los programas de reforzamiento que tienen el nombre programa, pero la verdad no son programas, son fuentes de financiamiento para actividades locales, ¿ya? Pero ahí está muy desdibujado el diseño, etc. Lo que te tiene que acompañar siempre es generar evidencia, porque si yo no tengo evidencia de si resultó o no resultó, es inviable y es ilógico escalar, ¿ya? Y cuando tú decías tomamos decisiones desde el gobierno central, es correcto, porque es lo más simple, ¿ya? Es lo más simple, claro, lo más simplificado. No obstante lo anterior, cuando tú te das cuenta que ya llevamos desde el año 80, ¿no es cierto?, con la salud municipal, ¿no es cierto?, en los territorios,
nosotros no hemos aprendido a trabajar con el territorio. Seguimos instruyéndole qué es lo que tiene que hacer, Claro. cómo tiene que hacerlo, y en el fondo tú no, en verdad no estás levantando ni las necesidades locales, ni las soluciones locales, ¿ya? Es simplemente que se ejecute a nivel central. Y yo creo que ahí hay que realizar ese cambio de visión de cómo tú diseñas lo que vamos a hacer en la atención primaria, que sea obviamente coherente con el entorno sanitario global. Pero ¿cómo lo hago eso? Con evaluación, con análisis. Mira, si quieren no vamos a hablar de ETESA, ¿ya? Es una evaluación, es un análisis, desde tener un mínimo de datos para decir efectivamente a quiénes voy a beneficiar, cómo lo voy a hacer, ¿es rentable esta tecnología o no? ¿Hay más competidores o no? O sea, para eso te sirve evaluar. Perfecto. Yo ahí te quiero hacer el punto porque los que venimos de la economía, si nos vamos a Porter, ¿cierto? Cuando hablamos de salud basada en valor, Porter dice que una cosa importante es transparentar. Y ese transparentar significa también, por ejemplo, evidenciar los costos que ya tienes. Y ahí hay un mega desafío, porque también a nivel territorial somos malos para costear. No sé si tenemos tan claro en los territorios, por cada vez capacidades técnicas, cuánto nos cuesta la contención de un paciente y el cuidado, es decir, la gestión del cuidado de un paciente. Y ahí te quería un poco hacer un punto. ¿Cuál es tu experiencia o qué has visto en esa línea? Es decir, ¿cuánto podemos llegar a instar a estos niveles primarios del territorio para poder costear y poder hacer esa evaluación sanitaria a ciencia cierta? Mira, ahí la verdad es porque lo hemos indicado o lo hemos hablado como que fuera muy difícil. ¿Ya? Y yo creo que hay como un sesgo, esto es difícil hacerlo, no tenemos los datos. Parte siempre, como todo ingeniero, ¿no es cierto? Tienes que levantar el proceso y el proceso solamente lo sabe el que lo ejecuta. Tal cual. No voy a hacer un juicio si eso es eficiente o no eficiente, simplemente saber cómo lo haces. Y ahí tú viene el otro que, oye, todo se puede calcular en esta vía. El que me diga lo contrario está mal. Está mal. Todo se puede calcular. El punto es que uno es creativo con la contabilidad hasta que tú generes el proceso, los indicadores, pero el principio no va a ser perfecto. Es atreverse a tratar de hacerlo, pero en verdad hay un juicio de que todo esto que estamos hablando, de la evaluación, que vamos a evaluar el beneficio, que los costos, es muy difícil. Y uno dice, yo trabajé para muchos sectores sociales antes de dedicarme a la economía de salud, y en todos tú haces evaluación, en todos haces levantamiento de proceso, en todos haces levantamiento de costo. Acá no es más difícil, es exactamente lo mismo, solamente que lo hemos tildado de que es difícil. Perfecto. Y si tú levantas el proceso, tenlo por seguro que alguien se nos va a ocurrir cómo monetizarlo. Perfecto. Oye, bueno, Daniela, un gusto tenerte. Yo creo que uno puede estar hablando de esto, a los que nos gusta esto. Vamos a repetir sí o sí. Tenemos varias instancias más, así que nada, feliz de tenerte acá, feliz de encontrarnos y que nos hayas dado tu visión, sobre todo en un evento tan importante como este. Así que los seguimos invitando, vamos a estar rescatando impresiones de este Congreso APS en Huechuraba, organizado por la Dirección de Salud del municipio. Así que seguimos.